Ganó 22 Óscares de 59 nominaciones. Lo despidieron por no saber dibujar. Creó el personaje más importante del mundo. La decena de fracasos que lo llevó a construir la fábrica de los sueños. El dibujista que creó una fantasía. La historia en un video. The Walt Disney. Año de 1901, 5 de diciembre, siendo el cuarto de 5 hermanos, sus padres, Elias y Flora Disney. Su infancia transcurrió en apuros económicos y bajo la severidad de su padre como carpintero de profesión, que probó suerte en toda la clase de negocios y sin una consiguiera la mejor vida para su familia. Eternamente menospreciado por su padre, Walt creció en la unión de su madre. Era una antigua maestra descendiente de alemanes y su hermano Roy, 8 años mayor que él. 1906. Elias Disney decidió empezar una nueva vida en una granja cerca de un pequeño pueblo en Marceline, Missouri, donde Walt descubrió la naturaleza y los animales. También en aquel entonces nació el interés por el dibujo y compartió con su hermana pequeña Ruth. Elias Disney hacía trabajar duro a sus 2 hijos, manteniendo a la granja a los 2 mayores, Herbert y Raymond. Decidieron dejar el hogar por el instante en una cuenca a Chicago. La precaria situación en la que empeoró la familia marcaría en los 2 jóvenes, en los que empeoró en el invierno de 1909, cuando el padre contrajo fiebre y la enfermedad lo obligó a vender la granja, al trasladarse a Kansas City, Missouri, donde encontró un empleo como repartidor de periódicos, tarea en la que Roy y Walt le ayudarían. Ellos se oponen a menor rendimiento, especialmente el pequeño Walt en la escuela, donde nunca fue un alumno ejemplar. Pasando los años, Walt ocasionalmente ganaba algún dinero vendiendo sus caricaturas. Se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre la técnica del dibujo, y en aquellos años, en un adolescente, descubrió el cine, un invento que le apasionó en el primer momento al contemplarlo. En 1917, 5 años después de que Walt Disney abandonara también el hogar paterno, Elias Disney se trasladó con su mujer y sus 2 hijos pequeños a Nuevo Chicago, donde probó suerte montando una pequeña fábrica de mermeladas. En la primavera de 1918, Walt, con tan solo 17 años, falsificó su partida de nacimiento y se enroló como soldado en la Cruz Roja para combatir en la Primera Guerra Mundial. Llegó a Europa y cuando ya había paz, pero cuando se destinó a Francia y Alemania hasta septiembre de 1919. En vez de un silenciado, fue a convivir con su hermano Roy en Kansas City, donde buscó un empleo como dibujante. Su sueño era convertirse en un artista del Kansas City Star, el diario que había repartido en su infancia, pero encontró un trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad, el Pencil Road Art Studios, con un sueldo apenas de $50 al mes, en el que empleó como un conocido, de Hugh Hurt, un joven de su misma edad excepcional y dotado para el dibujo, en la que él establó una gran amistad. Cuando los 2 quedaron sin trabajo, montaron su propia compañía, la Edward Disney Commercial Artistic. La empresa duró apenas unos meses, ya que Walt prefirió aceptar un empleo seguro, aunque convencido de su nuevo jefe para contratar a Edwards. En aquel trabajo ambos aprendieron las técnicas y todavía muy rudimentarias en la animación cinematográfica. Inquieto e innovador por la naturaleza, Disney pidió una cámara prestada y con un montón de modestísimo en el estudio del garaje de su casa, con ayuda de Edwards, trabajando por las noches, produjeron su primera película de dibujos animados. El filme tuvo aceptación y consiguió nuevos cargos hasta que Disney todavía no había cumplido los 21 años de edad, convencido por Edwards para que volvieran a probar suerte como empresarios en una compañía que los llamó el Edwards Horror Films, con una producción que basaba en cuentos tradicionales. Las cosas no fueron tan bien hasta que quedan en quiebre por el arrastro de la bancarrota. En 1923, después de intentar innumerables y remotas ocasiones salvajes, Disney emigró a Hollywood. La florencia en la industria cinematográfica había convertido que Hollywood era tierra de promisión. Disney creyó que la experiencia con las cámaras que habría obtenido al trabajar con directores, pero ninguno de ellos en sus estudios quiso contar con su servicio. El 16 de octubre de 1923, la Disney Brothers Studios firmó su primer contrato de importación, pero todavía no era suficiente para hacerle frente a las dificultades financieras. Ya entonces, Walt puso en manifiesto que debía ensuciarse constante a la compañía, que era capaz de concurrir con estrategias de sacar el negocio adelante.
En 1924, Wadsworth se unió a ellos, igual puso a trabajar como animador para dedicarse en la área que realmente era capacitado, que era la creación de personajes y argumentos y la dirección. En 1926, después de haber tenido un gran cambio en el local, la compañía crecía con los dos hermanos, cambiando el nombre a la que se llamaría posteriormente Walt Disney Studios. Pero el estudio firmó una gran importante reserva con los príncipes clientes, que eran los derechos del conejo Oswald, un personaje creado por Disney que había protagonizado diversos cortometrajes. Con la determinación de eliminar lo sucesivo en los intermediarios, Disney concebió a Mortimer, un ratoncito rebautizado posteriormente como el gran icono de la casa, siendo este Mickey Mouse, con la sugerencia de su esposa por haberle cambiado el nombre. En octubre de 1928, cuando Disney buscaba distribuidores para las dos películas que había producido con Mickey Mouse como protagonista, se proyectó el primer film del cine sonoro, adelantándose a otros productores que creyeron que se pasaría en aquella innovación. Walt se apresuró a la incorporación del sonido en la tercera película de Mickey, Wheels en el barco de vapor. Una buena imitación con el voz y acento. Disney se hizo con el ratoncito y su novia Minnie, hablando con su propia voz para poder abaratar costos. La película se estrena el 18 de noviembre de 1928 en el Teatro de Nueva York. Obtuvo un rotundo éxito en el público y una gran crítica. Disney creyó que no había que estancarse haciendo solo películas del ratoncito, que en 1932 le había puesto su primer Oscar durante su carrera, y ya haciéndose un hombre de la industria del Hollywood, Walt Disney emprendió una nueva y arriesgada iniciativa, procedente a producir el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, Blancanieves y los Siete Enanos, demostrando que no solo Disney y su equipo eran unos virtuosos de animación, sino que los dibujos animados podían llegar a ser un género propio cinematográfico. La película recaudó $4 millones, todo un récord en la época, pero dejó endeudado a Disney hasta 1961, por la cual se amortizó en los créditos que tuvo que pedir para un presupuesto inicial de $500,000 en la película que había acabando triplicándose. Multimillonario y galardonándose con 29 Oscars en la década de los 60, ya había consolidado uno de los personajes más conocidos y queridos en todo el mundo. Pero con su salud enflaquecida y con todo un imperio entró en la lucha por la sucesión. Lamentablemente, el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California, víctima de un cáncer de pulmón, después de haber supervisado los esbozos de Disney World, parque temático al estilo de Disneyland, pero más enfocado hacia los adultos, que abriría puertas en 1971 Orlando, Florida. Realmente, una historia inspiradora, llena de superación. Walt nos enseñó que los sueños sí existen, demostrándonos siendo uno de estos Disney. Muchas gracias por ver.